Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de comunicación, el día de hoy desarrollaremos el tema el respeto de los derechos lingüísticos del Perú. El Perú es un país con enorme riqueza lingüística. Somos un país privilegiado. Tenemos 48 lenguas originarias y 55 pueblos originarios. Esto representa también una inmensa riqueza cultural. Es por ello que se dice que el Perú es un país pluricultural y multilingüístico, porque poseemos diversos grupos sociales, diversos pueblos, diversas culturas, por lo tanto, diversas lenguas. ¿Cuáles son estas lenguas que coexisten en nuestro territorio? En la Amazonía tenemos 43 lenguas provenientes de 17 familias lingüísticas. En los Andes, la lengua con mayor expansión es el quechua. No hay que dejar de lado el aymara, el ashánica y el ahuajún. Y, no menos importante, que abarca la mayor parte de nuestro territorio, sobre todo la costa, está el castellano. Claro que este sufre diversos cambios dependiendo de las regiones en las cuales se encuentre. A continuación veremos un video que nos ilustrará mejor los cambios que puede sufrir el castellano en diversas regiones cuando se topa con otras culturas, además de la segregación o la discriminación que se pueda dar en las demás lenguas y en culturas ajenas a esta. Dime, mi socio, ¿cómo la hacer? ¿Cómo anda la cosa, eh? Y yo le decía, no, yo quiero el buzo, la parte de arriba. Y me decían, ¿esta de dónde viene? Y bueno, nos caímos muy bien de arranque y comenzamos a salir y Era ¿sabes la qué? cosa. Así El castellano lo hablan más de 300 millones de personas en el mundo. Cada una de ellas lo habla de una manera particular. No existen dos hablantes de castellano que lo hablen exactamente igual. El castellano no es uno solo y en el Perú se habla de muchas maneras. De mi hermano, su carro. Aunque sea una niñita. Había un taladro. En el Perú se hablan también diversas variedades de castellano. Según el lugar en el que vivimos, las personas hablamos el castellano de manera particular. Así pues, en el Perú existen distintas variedades geográficas de castellano. O sea, puchero tenían que hacer hervir para que inviten al pueblo. El rinconcito cataquense. ¿Qué comidas hay? Ceviche, seco chabelo, sudado, pasado. ¿Quieres seco chabelo? Seco chabelo, plátano verde con cecina de res. Ha sido pues todo vestido de blanco, pantalón y saco, amarrado su mochila acá y el checote al pescuezo, los bailes. Para mí lo más probable es quedarme aquí en Lima. Mejor descanso cuando me canso en el viaje. A mí me encantaría viajar. La bestia, y después dijo, ay, en este mundo hay 3 clases de zoo. Zoo de borico, zoo de plata y zoo de zoo. ¿Con quién estaba? ¿Con quién te has topado? Yo estaba en el colegio, pues. ¿Topado? Con varios, señorita, con varios. Aunque todas las personas tenemos derecho a hacer uso de la variedad que nos es propia, lo cierto es que la sociedad en la que vivimos discrimina algunos usos lingüísticos. Esa cuestión es justamente el resultado de que la sociedad es pues altamente discriminadora. Siempre me lo sale esa palabra, el mote, que dice mote, ¿no? Dicen, ¿no? Cuando hablas. Si hablamos del campo, una palabra hermano, ¿no? Que acostumbramos en el campo. Si hablamos en Lima, les parece mal, se burlan. Con quechua a veces se te sale. El castellano. El castellano y tienes vergüenza de eso. A veces a mí me pasa eso. A nosotros nos sentimos incómodos. En ese sentido parece que como si nos discriminaran, que tuviéramos algo malo en pronunciar nuestro dejo. La discriminación lingüística es una de las tantas formas de exclusión que existen en nuestra sociedad.
al lado de la discriminación por la raza, el género, la cultura o el nivel socioeconómico. Esta situación se debe a que los grupos que tienen el poder económico y político imponen sus ideas y costumbres, es decir, su cultura, como la única válida y legítima en la sociedad. De esta manera, las manifestaciones culturales que son diferentes a las de los grupos de poder son juzgadas negativamente. Entre las manifestaciones culturales juzgadas así, se encuentran las diversas variedades de castellano que no coinciden con la de los grupos de poder. La variedad lingüística de estos grupos, la llamada variedad estándar, es una variedad social a la que se accede a través de instituciones educativas privilegiadas. Bien, después de haber visto el video podemos concluir que: número 1. El castellano posee diversas manifestaciones dependiendo de la región y la cultura en la cual surge. Número 2. En el Perú hay diversos grupos sociales. Estos grupos poseen su propia cultura, su propia economía y su propia lengua. Por eso se dice que el Perú es un país pluricultural. Número 3. A raíz de esta pluriculturalidad hay ciertos grupos con mayor poder económico que imponen sus costumbres. Por lo tanto, se segrega y se discriminan usos lingüísticos ajenos a ellos. No solo ellos, sino también se discrimina en cuanto a cultura, raza, género y economía. Después de haber visto este video y haber sacado las conclusiones anteriores, pasemos a reflexionar y opinar. El video desarrolla el tema de la discriminación lingüística. ¿Qué opinión tienes sobre este tipo de discriminación? Explica mediante oraciones las ideas centrales que te ha transmitido el video. Aproximadamente unas 3 oraciones. En el video se afirma que no existe supremacía de una lengua frente a otra. ¿Esto qué quiere decir? En el video se dice que una lengua no es más importante que otra. Justifica con razones tu punto de vista sobre esta afirmación. Después de haber respondido estas preguntas en clase, pasemos a una breve lectura. Leemos. Hacia el respeto de los derechos lingüísticos en el Perú. En el año 2006, por primera vez, una congresista juramentó al cargo en un idioma originario. María Sumire juró en quechua para el periodo 2006-2011. Sin embargo, la parlamentaria se vio obligada a repetir 3 veces su juramento por la falta de experiencia del Congreso de la República en el uso de intérpretes durante ceremonias oficiales. En una entrevista posterior, Sumire manifestó haberse sentido maltratada por la falta de empatía de sus colegas ante el uso del runasimi, el idioma en el que aprendió a hablar y en el que se expresa con mayor naturalidad. La parlamentaria no solo se empeñó en usar oficialmente su lengua materna, sino que dedicó su labor a impulsar un proyecto para la promoción y garantía de las lenguas originarias. Su lucha tuvo éxito y el 26 de junio del 2011 se aprobó la ley número 29735, ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú, conocida como Ley de Lenguas. A partir de la vigencia de la Ley de Lenguas se han dado una serie de avances. El año 2013 se creó la Dirección de Lenguas Indígenas en el Ministerio de Cultura, desde donde se han capacitado traductores e intérpretes en 35 lenguas indígenas. Se implementó un registro oficial y recientemente se presentó una aplicación gratuita para celulares que permite conocer más nuestras lenguas. Asimismo, el Poder Judicial cuenta con traductores capacitados en 12 lenguas indígenas para intervenir en procesos judiciales y con un registro nacional judicial de peritos e intérpretes en lenguas indígenas. De similar forma,
En el sector salud se ha capacitado traductores especializados y E-Salud firmó un convenio de cooperación con el Ministerio de Cultura para brindar atención en la lengua predominante de la zona a sus asegurados. Por su parte, el RENIE cuenta con el registro civil bilingüe en Jakaru, Awajún y Aymara. Estos logros son sin duda importantes y constituyen los primeros pasos del Estado en cuanto a la protección y respeto de los derechos lingüísticos. Sin embargo, la mayoría de nuestras lenguas originarias siguen en peligro de desaparecer. Las razones de esta amenaza están relacionadas con la falta de incentivos para su uso en el ámbito público y privado, y con la discriminación en contra de sus habitantes que les orilla a no transmitir su idioma a sus descendientes. 10 años después de la juramentación en quechua de la congresista María Sumire, se publicó el Decreto Supremo número 004-2016 MC, que aprueba el reglamento de la Ley de Lenguas. El reglamento tiene como propósito que las personas puedan usar con libertad su lengua materna en forma oral y escrita en los espacios públicos y privados y en la atención de los servicios de salud, educación, justicia, entre otros. Para tal fin, prevé que las instituciones públicas cuenten con traductores capacitados, que los documentos oficiales sean traducidos en aquellos lugares donde exista predominio de un idioma originario. Esta es una gran noticia que esperamos el Estado pueda implementar eficientemente, con la esperanza de que los hechos discriminatorios y vergonzosos que afectaron a la ex parlamentaria no se vuelvan a repetir ni con ella ni con nadie. Comprendemos. Basada en la lectura anterior, responderemos las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cómo se manifiesta el tema de la discriminación lingüística en el texto? En el texto que acabamos de ver, ¿dónde se encuentra ese hecho de discriminación lingüística? Veamos. Este es el texto, y aquí al iniciar se plantea un hecho exacto donde se ve que una congresista es discriminada por juramentar en quechua. Por lo tanto, ¿dónde está esa respuesta? María Sumire juró en quechua para el periodo 2006-2011 y se vio obligada a repetir 3 veces su juramento por la falta de experiencia del Congreso de la República. Manifestó también haberse sentido maltratada por la falta de empatía de sus colegas ante el uso del runasimi. Ese es el hecho específico, ese es el hecho discriminatorio que nos muestra el texto y tiene como protagonista a María Sumire. Respuesta de la número 1. Pasemos a la siguiente pregunta. Escribe mediante oraciones las ideas centrales del texto, ideas puntuales, quizás 3 o 4 ideas, 3 o 4 oraciones. Esta información la tengo que extraer del mismo texto, así que vamos para allá. Bien, en el primer párrafo, por ejemplo, ¿de qué se trata puntualmente? Podemos decir que María Sumire, la congresista, manifestó haber sentido discriminación, se sintió maltratada por la falta de empatía de sus colegas ante el uso del idioma en el que aprendió a hablar. Aquí se toca exactamente la discriminación que sufrió María Sumire por su lengua nativa. Primera idea. A ver, segunda idea importante que menciona el texto. La parlamentaria se dedicó a impulsar la ley número 29735, más conocida como la Ley de Lenguas. Ese es un hecho importante que destaca el texto, ya que sin ella esta ley no se hubiese podido promulgar. Segunda idea. Bien, veamos qué más podemos sacar del texto, ideas centrales y puntuales.
se han dado una serie de avances, como la capacitación de traductores e intérpretes que se encuentran en el Poder Judicial, en el sector salud y también se manifiestan en la RENIEC. Ha cambiado muchos aspectos, muchas organizaciones a partir de esta ley de lenguas. Tercera idea. Cuarta idea que puedo extraer del texto. Se publicó el Decreto Supremo número 004/2016 aprobando el reglamento de la ley de lenguas, un hecho importante. Recuerden que 10 años después de esta ley recién se publica el Decreto Supremo avalando esta ley, otro hecho importante. Esta ley que permitía que las personas puedan usar con libertad su lengua materna de forma oral y escrita. Esta sería la respuesta de la número 2. Claro que lo tengo que organizar con mis palabras, ¿no? Si retrocedemos un poco, podríamos decir que la primera idea central es la discriminación que sufrió la congresista María Sumire. Número 2. María Sumire se dedicó a promulgar la ley de lenguas. Número 3. Esta ley de lenguas permitió que varias organizaciones capaciten traductores en las lenguas nativas. Y número 4. Después de 10 años se publica el Decreto Supremo avalando esta ley de lenguas, donde las personas pueden usar con libertad su lengua materna en forma oral y escrita. Pasemos a la tercera pregunta. Escribe qué compromisos puedes asumir tú para evitar o contrarrestar los efectos de la discriminación lingüística. ¿A qué te puedes comprometer? ¿Qué acciones puedes tomar para contrarrestar y para evitar en la sociedad la discriminación lingüística? Opinión, reflexión queda a vuestro criterio. Número 4. ¿Qué acciones podemos proponer nosotros para seguir construyendo un país con igualdad de derechos y oportunidades? ¿Qué acciones podemos proponer para que en nuestro país no haya desigualdad, no haya discriminación, todos tengan el mismo derecho y la misma oportunidad, sea del estrato social de cual sea, y tenga la cultura que quiera? ¿Qué acciones podemos proponer nosotros? Igual, pregunta a criterio personal. Actividad y reto del día de hoy. Basada en la lectura hacia el respeto de los derechos lingüísticos en el Perú, presentado en clase, desarrolla las siguientes preguntas. Primer criterio. Obtiene información explícita y relevante seleccionando datos específicos en los textos que lee. ¿Esto qué significa? Que para responder la pregunta del criterio, debo de buscarla en el mismo texto, está ahí, explícito. Veamos cuál es esa actividad o pregunta. ¿Cómo se manifiesta el tema de la discriminación lingüística en el texto? La respuesta está en el mismo texto. Segundo criterio. Interpreta y deduce relaciones entre las ideas y establece conclusiones sobre aquello que comprende. Después de leer el texto, voy a concluir que ¿de qué se habla exactamente? Se habla de esto, de esto, de esto y de esto. Ahí estoy concluyendo la información del texto. Este criterio lo voy a cumplir respondiendo a: escribe mediante oraciones las ideas centrales del texto. Tercer criterio. Reflexiona y emite juicios críticos sobre el contenido de los textos que lee. Aquí voy a reflexionar y emitir mi opinión al respecto respondiendo a: escribe qué compromisos puedes asumir para evitar o contrarrestar los efectos de la discriminación lingüística. Siguiente,
¿Qué acciones podemos proponer para seguir construyendo un país con igualdad de derechos y oportunidades? Este es el instrumento de evaluación que se empleará para evaluar su actividad. Como pueden ver, son 3 criterios, los cuales hemos explicado con anterioridad. Fecha de presentación de la actividad. La actividad se presentará el día de hoy, 22 de junio, hasta las 5 de la tarde. Recuerden la puntualidad y la responsabilidad. Hasta aquí llega la clase del día de hoy. Espero que se haya comprendido. Cualquier duda a través del chat. Cuídense mucho. Hasta luego.